Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en San... Hola, bienvenidos a esta edición donde compartimos el quehacer del hombre y la mujer de campo en el interior del país. Hoy vamos a hablar de maíz en nuestra zona, el cultivo de la época. También viajaremos hasta Uruguay para conocer la impresión de los argentinos que han visitado la zona y han visto cómo se trabaja allí en ganadería y en agricultura. Y por último, un tema más que actual que tiene que ver con el campo y la ciudad, el uso de efluentes y la posibilidad de generar alternativas que sean también ecológicas y redituables desde el punto de vista forestal. Se ha iniciado ya la campaña agrícola 2014-2015 y queremos conocer qué pasa con el cultivo de maíz en nuestra zona. Sabemos que alrededor de la provincia de Córdoba, San Luis y parte de Santa Fe, el cultivo de maíz ha adquirido un valor primordial, sobre todo por el valor agregado que tienen distintas industrias que acompañan este cultivo. Por eso queremos saber cómo se desarrolla desde la palabra del ingeniero agrónomo José Marcelino. Bueno, el tema de maíz es un tema que viene ya hace bastante tiempo muy complicado, no solo para nosotros. Quizás Río Cuarto sea el departamento donde menos se va a sentir la caída del área maicera, a pesar de que va a caer el área maicera, se me ocurre, porque tiene mucha demanda local, ya sea para bioetanol, para la industria de aves, porcino, alimentos balanceados, tiene un montón de usos. El tema de flete en maíz afecta muchísimo, pero la zona maicera núcleo, yo vengo, por ejemplo, de Marcos Juárez el día de ayer y uno ve maíces muy atrasados, muy chiquititos y mucha agua en superficie, con lo cual hace imposible la transitabilidad de las máquinas, ¿no? Normalmente en esta época ya estamos pensando en refertilizar otros años y ahora apenas si lo tenemos en 4 o 6 hojas, que sería un buen momento, pero otros años lo tenemos más avanzado, ¿no? Por otro lado, se espera así una reducción del área sembrada por los costos y lo que tenemos en la región, que es una buena acumulación de agua en general. También tenemos que pensar que los barbechos de invierno en muchos casos no se han hecho bien porque hubo mucha demora en la definición de los arrendamientos. Es decir, hay gente que todavía ahora tiene campos para alquilar, más allá de que se estén pidiendo precios que no se pueden pagar, yo creo que se van a terminar en definitiva alquilando esas tierras a un precio menor, pero eso va a significar también en la aplicación de un paquete tecnológico menor fertilización, quizás en maíces de menor precio, que no siempre el menor precio va ligado a una menor producción, sobre todo en departamentos como el nuestro, donde la limitante es más climática y de suelo que de potencial genético, pero me parece que va a haber una caída en la oferta tecnológica para tener un maíz de alto rendimiento. Es decir, ya estamos arrancando seguramente con un maíz que no va a estar en las mejores condiciones, en muchos casos con barbechos hechos de no la mejor manera. Sabemos de la llegada de malezas tolerantes o resistentes que va a complicar no solamente los barbechos, que quedan algunos por hacer, sino el manejo de los cultivos. Y bueno, y también el maíz es un muy buen cultivo para competir con algún tipo de maleza por la altura, ¿no? Que en el caso de la soja o en el caso del maní, por otro lado, va a ser bastante complicado. A nosotros el tema de maíz es un tema que nos preocupa y de paso aprovecho para comentar, creo que lo habíamos dicho también el año pasado, que estamos haciendo el seguimiento de un vector que transmite un espiroplasma que produce una enfermedad muy parecida en la sintomatología del mal del Río Cuarto, que bueno, va a ser el segundo año que el INTA, a través del Instituto de Patología Vegetal de Córdoba, que depende del CIAP Córdoba, vamos a estar haciendo eso a nivel de región,
como para tener un anticipo por si llegara a llegar a suceder, ¿no? Sabemos que está en el país, se lo detectaron en otras regiones, y bueno, un poco con lo que tenemos, estamos haciendo muestreos en maíz por un lado y en gramíneas por el otro, para ver si logramos detectar el vector y si ese vector es portador del espiroplasma. Ingeniero Marcelino, hay gente por la falta de piso, entre otras cosas que ha mencionado, y también esperando a ver qué pasa con la economía, que se estará estirando para hacer una siembra tardía, por ejemplo, de maíz. Sí, yo creo que tal como el año pasado los maíces tardíos fueron de muy buen resultado. Creo que este año aparentemente casi todos los climatólogos coinciden en que el régimen de lluvia va a ser muy parecido. Me parece que va a ser una buena oportunidad, más allá de quizás de que alguno esté augurando una baja temperatura como un otoño anticipado, pero vamos a recordar también que el maíz es bastante menos sensible que la soja a bajas temperaturas. Es decir, y es una de las razones por las cuales lo posiciona muy bien al departamento Río Cuarto como departamento maicero, porque el maíz es una planta que responde muy bien a temperatura, a mucha radiación como tenemos nosotros. Tenemos más radiación y más transparencia en la atmósfera que lo que puede tener la zona de Pergamino, por ejemplo, que es más húmeda. Y por otro lado, las noches frescas nuestras también son ideales, porque es una manera de que el maíz no gaste energía y lo esté transformando en rendimiento. Lo que nos preocupa es que los costos de indiferencia para el maíz están siendo altos, en muchos casos mayores a los rendimientos históricos del departamento. Es decir, que el riesgo sigue siendo importante, y de ahí que uno esté en muchos casos bregando por la transformación en valor agregado en carne, que sería una alternativa para transformarlo en un producto de más valor por un lado y abaratar costos por el otro, ¿no? Nos vamos a la pausa y al regreso visitamos Uruguay. Escuchamos la impresión de los productores argentinos que visitaron los feedlot y los tambos de la República Hermana. Tiempo atrás visitamos con nuestras cámaras la República Oriental del Uruguay junto con técnicos de la empresa Tecnal y Nutral para conocer cómo se desarrolla allí el trabajo en tambos, en feedlot y sin duda también en ganadería. Esta vez vamos a compartir con ustedes la visión de los productores argentinos que nos acompañaron en esa gira. La verdad que ha sido una grata sorpresa, es muy distinto a lo que tenemos allá en la Argentina, sobre todo en el norte argentino, digamos. La verdad que hay una realidad ganadera y una realidad económica y política totalmente distinta a lo nuestro, ¿no? A ver, fíjate, Alfredo, que aquí los animales ingresan al feedlot con el precio que nosotros con el peso que nosotros los mandamos prácticamente a frigorífico. Sí, la verdad que ese es un tema que nos sorprendió también. Acá nos estaban comentando que estaban entrando alrededor de 330, 350 kilos, con terminaciones de 500 kilos. Pero bueno, contrariamente a lo que hacemos nosotros allá, con un consumo liviano, con un consumo con una importación deprimida, exportación deprimida, que nos lleva a hacer todo para el mercado interno, digamos, y nada para exportación, ¿no? ¿Qué te llevas de esta visita en los campos uruguayos, Alfredo? Básicamente, gente muy ordenada para trabajar, planteos técnicos ordenados y desde el punto de vista político y económico, digamos, que permitan al productor planificar, porque muchos de estos trabajos, estos encierres que se hacen con prefijación de precios, lo cual le da al productor una tranquilidad para encarar algún sistema de estos, cosa que allá no tenemos, y como digo, mucho orden, mucha planificación,
un nivel de hacienda que, bueno, por la situación donde están ellos ubicados, Uruguay, es una hacienda excelente y muy pareja, cosa que por una cuestión de latitud nosotros no la tenemos, y con sus bondades y sus defectos, pero en el norte por ahí no tenemos este tipo de hacienda, sí en el sur del país, pero básicamente me llevo eso, digamos, mucho orden, mucha planificación en el trabajo y mucha seguridad para el productor para poder encarar planteos como estos. Bien, vamos a conversar ahora con el doctor Marcelo Morandini, médico veterinario de nuestra provincia de Córdoba, que anda mucho por el norte argentino, y hoy nos encontramos aquí en los campos uruguayos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, la verdad que tratando, como vos creo yo, ¿no? Porque esto del aprendizaje sobre la producción bovina nunca se termina, ¿no? Para nada, siempre uno viene a ver y ve diferentes alternativas de producción con respecto a lo que podemos trasladar o perspectivas de mercado que tenemos en el país vecino como Uruguay para trasladar a la Argentina. ¿Cuánto hay por hacer aquí, no? ¿Y cuánto hay por hacer en nuestras tierras? Porque en definitiva sabemos que se está sembrando una semilla de lo que va a ser seguramente un mercado ganadero bastante más interesante. ¿Y qué mejor que hacer una ganadería eficiente? Y yo creo que esa es la ganadería a la que tenemos que apuntar todos, si no, no sirve. Es así, tal cual. De hecho, le diría, hoy por hoy, nosotros desde el punto de vista productivo, la Argentina está muy bien parada con respecto al Uruguay, estamos en iguales de condiciones con el país vecino. Verdaderamente, en algún punto, la diferencia no está en las cuestiones productivas, hasta le diría, sin que se ofendan los uruguayos, productivamente tenemos mucho más potencial nosotros por el tipo de suelo que tenemos, las extensiones, los tipos de ganadería, la cantidad de hacienda que tenemos y todo, pero obviamente no tenemos las condiciones de mercado o las perspectivas de mercado que ellos tienen al no estar abierto al mundo como lo están ellos, digamos. En esta gira organizada por la empresa Tecnal de la República Argentina, Nutral, aquí en el Uruguay. Vamos a conversar ya mismo con el doctor médico veterinario Juan Domenech, asesor de esta empresa que se dedica al negocio agrícola y también ganadero, ¿no es así, Juan? La empresa es bastante agrícola y bueno, está dando un giro a la ganadería. Ya hace unos años que estamos con ganadería, pero a partir del año pasado empezamos a darle un giro un poquito más importante a la empresa de la ganadería. ¿Por qué este giro es por condiciones justamente coyunturales? ¿Ahora la carne tiene valor aquí en Uruguay? Bueno, el ciclo nuestro tenemos algo de cría, pero básicamente hacemos recría y terminación a grano. En la recría y terminación a grano se compran con entre 200 y 240 kilos, novillitos de un año y poco, y se llevan en campos naturales que son desperdicios de la agricultura. Se hace un buen uso de los campos de bajos de desperdicio, algunos se mejoran, entonces ahí se hace una recría. ¿Se comen rastrojos? En algunos campos sí, en otros no, y eso es medio también coyuntural. Creo que este invierno algún rastrojo se comió, más que en otros inviernos, y sí, se pastorea algún rastrojo con bajas cargas, pero algún rastrojo se está pastoreando. Para seguir un poco con el ciclo, llevamos esos novillitos de recría en los bajos, que en algunos suplementamos también, hasta los 320, 350 kilos, que es ahí donde los pasamos a los lugares donde tenemos corrales, que hoy estamos en 2 lugares con corrales, en el noreste y en el suroeste. Acá estamos en el suroeste. O sea, todos los campos de recría, que estamos casi en todo el país, pasamos a esos 2 lugares. Esos novillitos de 320, 350, y casi que el 70% entraría a cuota 481 por la edad. El que no entra pasa a otro sistema que también tiene sobreprecio, pero no el sobreprecio de la cuota 481, y bueno, salen con 120, 130 días de encierro, salen a frigorífico con kilaje más o menos de 480 para arriba
La exigencia nuestra ahora es carcasas de 240. Hay otros negocios que van en rango de carcasas. Hay un negocio bastante bueno de 240 para arriba y negocios puntuales de arriba de carcasa de 260 con otro poquito más de sobreprecio, o sea que va en franja. Nos vamos a la pausa y no se vayan, que al regreso hablamos de un tema que ocupa muchas provincias de la Argentina y tienen que ver con el campo y la ciudad. El uso de efluentes para generar forestación y también rédito económico. El destino de los efluentes de las ciudades ocupan seguramente a quienes hacen planeamiento urbano, pero también preocupan a la gente que rodea a las ciudades y que tiene producciones agropecuarias. Se reunieron justamente por esta preocupación en la ciudad de Río Cuarto, a donde en este momento se tira casi el 90% de los efluentes de la ciudad sin tratar al río. La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, junto con técnicos y con intendentes y autoridades de distintas localidades de la región, para conocer cómo se trabaja en Adelia María, una localidad donde han logrado hacer un sistema que tiene muy poco mantenimiento, que genera un trabajo ecológico muy interesante y además se abren espacios verdes que se cultivan con esas aguas tratadas y finalmente esos árboles son vendidos para madera. Un círculo que cierra perfectamente y que puede ser el camino del futuro para este tipo de problemáticas. Sí, esto es una propuesta que se puede ya hacer en cualquier lado, solamente se precisa gente que tenga cloaca, digamos, básicamente. Es un sistema que no tiene casi mantenimiento, lo más importante es el mantenimiento posterior de una vez de realización el trabajo. Y bueno, y después hay que tener en cuenta que uno va a tener un agua con mucha riqueza en lo que es la parte minerales que se puede ser utilizada, sea para forestación, para un producto agropecuario o para lo que uno quiera, ¿no es cierto? O sea, para verterla de vuelta al río, haciendo otros tipos de tratamiento con más cantidad de laguna. Recién decía el ingeniero de Marchi, me parecía muy interesante, ahora pensando en que se ha generado esta polémica campo-ciudad por las fertilizaciones, por las pulverizaciones, estos pulmones verdes que generarían este tipo de lagunas en forestación, que de alguna manera remediarían también ese problema. Sí, esto también lo pensamos mucho nosotros en todo lo que sería la parte, digamos, buffer entre campo y ciudad. En utilizar todo lo que sea los efluentes cloacales para hacer riego de forestaciones en los sistemas de buffer. De esto nos generan dos factores. Uno, que en el caso que se haga pulverización o lo que sea, tener una plantación, una cortina para que no lleguen los agroquímicos en lo que sea de las ciudades y de esa forma también tener controlado la utilización correcta de los agroquímicos. En el sentido, si uno ve que las plantas se están quemando porque están haciendo una mala utilización de los mismos. Y otro punto que veíamos es la utilización de todos los efluentes que hoy estábamos tirando al río. Ingeniero Rudy, queremos presentarle a la audiencia de Canal Rural esta realidad que va mucho más allá de una ciudad como Río Cuarto, porque es la conjunción de lo que significa poder utilizar algo que molesta en la ciudad para remediar, para generar espacio verde, para generar oxígeno y encima también poder tener rédito económico. Bueno, el Río Cuarto es una ciudad agropecuaria, siempre ha sido líder en muchas cosas en la parte agropecuaria. Hemos tenido ferias importantísimas, era un punto ganadero muy importante. Los chilenos
venían a los remates, ferias de Río Cuarto, porque era fácil llevarse la hacienda, había liberalidad, el productor estaba cerca del consumidor más importante. Bueno, siempre Río Cuarto fue agropecuario, agrícola, ganadero, y ahora evolucionó a ser un puntal muy importante. El departamento de Río Cuarto es en agricultura el más importante de la provincia de Córdoba. Quiere decir que nosotros somos maestros en agregarle valor, y esto que nos pasa con el río es una vergüenza, ¿no es cierto? Y esa agua tiene una valoración. Si vos viste los números, podemos regar más de 2.000 hectáreas con una dotación de 8.000 metros cúbicos, 800 milímetros, más los que tenemos nosotros, podríamos remediar, asegurarnos cosecha en 2.000 hectáreas, 2.000 y pico hectáreas. Así que es muy importante que nosotros hagamos eso y no remediarlo nada más a un costo muy grande y tirarlo al río, cuando aquí el agua que nosotros tomamos, que es una de las mejores de la República Argentina, acá los riocuartenses abrimos la canilla, ponemos el vaso y es un placer, ¿no es cierto? Es una de las mejores aguas, pero son cantidades de pozos en este momento eléctricos, hemos dejado el río al lado. Así que estamos deprimiendo lo más precioso que es nuestro acuífero, y lo polucionamos, lo usamos, lo contaminamos y lo largamos al río, que no tiene nada que ver. No es el agua del río que vuelve al río, es el acuífero que va al río, lo cual es una aberración. Ingeniero Torres, esta propuesta de lagunas facultativas que ya tienen una experiencia concreta de muchos años en la zona y que seguramente servirán como faro iluminador para muchas ciudades de la Argentina y de la región. ¿Nos podría sintetizar lo que significa, de alguna manera también pensando en que usted ha estado a cargo de la parte civil? Bueno, para nosotros, en verdad, estar en el tema de la laguna facultativa y lograr armar un equipo que en verdad haga reuso del agua tratada es maravilloso, porque el objetivo era tratar el agua para riego. El riego después, formar parte de un equipo que en verdad se haya utilizado para hacer lo que se hizo con esas 22 hectáreas de forestación, con las especies que están funcionando, con las especies que ya tienen 14 años y con el tamaño de la planta, ha sido muy bueno, maravilloso. Porque lo que hacemos los civiles, en verdad, los ingenieros civiles, es decirle, en este caso al forestal, acá tenés el agua, tenemos que usarla. Y este ha sido el caso de las lagunas facultativas que hemos hablado esta noche. Bueno, y en el caso de una ciudad, por ejemplo, de alrededor de 200.000 habitantes, como estábamos hablando de Río Cuarto, en obra civil me imagino varias lagunas alrededor de distintas zonas de los puntos cardinales. Sí, hay dos opciones. En verdad, lo ideal para que el tratamiento sea a lo largo del tiempo no tan costoso es que todo se haga por gravedad. Entonces, un estudio de los lugares donde se podría montar estas cosas, por el solo hecho de llegar con gravedad, hacer un bombeo, volver a generar una cuestión potencial, una energía potencial para riego, deberíamos plantearlo a lo largo de toda la ciudad. De todas maneras, no nos tenemos que asustar con estas cosas porque hemos visto también que hay ciudades mucho más grandes que Río Cuarto que tienen el sistema de lagunas como tratamiento de los efluentes cloacales y que lo usan para riego forestal justamente. Nos despedimos, no sin antes agradecerles su compañía y desearles buenas lluvias a quienes los necesitan y buen trabajo para esta plena campaña agrícola que ya se desarrolla 2014-2015. Hasta el próximo jueves a las 20:30 nos reencontramos aquí en Río Cuatro Agro.